El tema que hoy tenemos es realmente otro tema muy sencillo. Con 4 frases podríamos terminar y saber lo que tenemos que hacer, ¿no? Y por qué no tenemos que hacerlo y en qué tenemos que enfocarnos. Porque simplemente el texto dice que no hablemos mal unos de otros, que no juzguemos, porque si lo hacemos, pues hablamos mal de la ley, juzgamos a la ley, que es la ley de Dios, y nos ponemos en lugar del único legislador y del único juez que es Dios, por lo cual tiene que terminar fatal si seguimos así. Y entonces en vez de esto, deberíamos, como hemos visto en el contexto, sujetarnos a Dios, acercarnos a Dios cuando tenemos estas malas actitudes, limpiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestras manos, todo nuestro ser, y deberíamos arrepentirnos a veces y realmente llorar, quebrantado delante de Dios, y simplemente volver a Él con todo nuestro corazón, someternos a Él, en vez de pelear con nuestra fuerza, envidia, con nuestro enfado, enojo, rebelarnos contra las circunstancias, contra los hermanos. Por eso estamos hablando mal de ellos y le estamos juzgando para de alguna manera defender nuestro espacio, conseguir algo con ello. En vez de eso deberíamos humillarnos delante de Dios y en esta actitud de humillación esperar el tiempo que haga falta, callados, sumisos, humildes, cumpliendo la ley que es amar al prójimo como a ti mismo. Si tú no quieres que hablen mal de ti, si no quieres que te juzguen gratuitamente, incluso con razón, pero no te gusta, pues tampoco lo hagas tú. Espera que Dios te defienda, que Dios ponga las cosas en su sitio, que Dios te exalte y habrás hecho lo que dice aquí este texto. Y punto aparte. Ya está la predicación hecha. ¿A que sí? Eso es todo lo que hay que predicar esta mañana. Y simplemente lo difícil es estar sujeto a Dios cuando nos hemos apartado, hablando mal, juzgando mal, ocupando el lugar de Dios, que es el único legislador y juez, volver a Él y someternos a Él y clamar a Él, esperar en Él, con una actitud gozosa, porque es una prueba que nos ha pasado, y no dar lugar a la tentación de enojo, de hablar mal, de juzgar y de armar jaleo. Así que si lo haríamos todos, ¿sabe lo que ocurría? Si lo haríamos todos estaríamos un poco mejor, ¿verdad? Todos estaríamos más relajados, todos estaríamos pensando en que vaya futuro más maravilloso tenemos por delante como grupo de fe, como comunidad, como ministerios. Pero también, ¿sabe? La gente poco a poco se daría cuenta que estos ahí, de la Iglesia Cristiana Evangélica Burgos, pues estos sí que son diferentes. Yo pensaba que en la iglesia se criticaba, se hablaba mal de uno del otro, se juzgaba todo, y que si quieres salvar tu pellejo, mejor no pisar ninguna iglesia. Así cree mucha gente que no ha pisado nunca en la iglesia, o desgraciadamente les ha pasado estar en una iglesia donde no se ha obedecido la palabra de Dios, no se ha hecho caso a lo que aquí Santiago nos dice. Entonces nosotros deberíamos ir sembrando un buen testimonio cada día, porque lo que se siembra, lo que se cultiva, lo que se va regando y se va cultivando, abonando, crece y da fruto. Y si nosotros vamos sembrando la paz, todos cosecharemos paz. No solamente los demás, sino al final tú también, porque los demás también aprenderán a que esto no puede seguir como son y tiene que cambiar. Y tú también serás beneficiario. Y la gente vendrá y va a decir, he venido esta mañana, ¿sabes por qué? Porque me han dicho que eso es una iglesia excepcional. Aquí se habla bien de la gente, se evita los juicios y si alguien realmente mete la pata, se la ayuda.
yo quiero ser de esta iglesia. ¿Qué te parece? Sería una buena actitud, ¿no? Buena decisión de cada uno de nosotros. He puesto este título, ¿quién puede juzgar? Santiago 4, 11 al 12 es el texto. Como veis, son 2 versículos sencillos. He puesto una imagen que a lo mejor os llama la atención, pero he pensado mucho. Y luego, a la larga de la predicación, os voy a explicar por qué esta imagen. Pero en esta imagen dice, el Cordero, que es referencia a Jesucristo, en el libro del Apocalipsis, en este último libro que muestra el final de la historia nuestra y el comienzo de una nueva, el nuevo cielo, una nueva tierra, donde morará la justicia, el Cordero es digno de abrir los sellos. Os voy a explicar esto, pero poco a poco. Uno de nuestros pasatiempos es hablar mal. ¿A que sí? Nos encanta juzgar. ¿Por qué será? Bueno, algunos, porque no saben hablar bien de nadie, porque tienen un mal concepto de sí mismo, de Dios, de todo, siempre piensan negativo, así que no tienen otro tema que hablar mal también de los demás. Y eso debe ser erradicado y reseteado por completo. De Dios hay que pensar bien. El mundo tampoco está tan mal porque Jesucristo vino a este mundo para salvarlo, porque hay esperanza en este mundo, hay cosas buenas en este mundo. Además está la creación, además cada uno está hecho a la imagen de Dios y su semejanza. Ya simplemente por eso deberíamos hablar bien de los demás. Hay mucho bien que hablar. Y juzgar. Es que vamos a ir viéndolo, pero ¿por qué juzgamos? Primeramente porque somos muy soberbios, porque decimos, yo juzgo porque yo conozco a la gente. Están hablando exactamente como Jesucristo cuando dijo, yo soy Dios y a mí nadie me tiene que explicar lo que hay en el ser humano porque yo los conozco a todos. ¿Pero quién te has creído? Dice aquí Santiago. Tú no eres Dios. Tú eres una criatura caída, limitada, equivocada y lo estás demostrando todos los días a cada paso. Humíllate, por favor, y deja de juzgar pensando que conoces a todo el mundo simple a primera vista. Además hay estudios científicos que demuestran que la mayoría juzga a las personas solo por las apariencias. Si son guapas, si parecen inteligentes, aunque no tengan ningún tipo de capacidad intelectual, pero si se parece, les juzgan como inteligentes y por tanto como personas dignas de ser estimados, porque ellos también se sienten muy inteligentes, muy importantes. Entonces juzgan conforme a las apariencias. Y esto Dios lo odia profundamente, queridos. Eso lo desecha, porque esto es la destrucción de la humanidad, de la convivencia. Esto desanima, esto daña, eso causa enfermedades, no solamente psicológicas y psíquicas, sino también físicas. Eso destruye matrimonios, eso destruye relaciones padres-hijos y matrimonios, evidentemente, y vecinos y familiares y compañeros de trabajo, evidentemente también hermanos de la iglesia. No puede ser. ¿Por qué no solemos hablar y juzgar, pero para librar al que está bajo sospecha, del que se está hablando mal? ¿Por qué no hablamos, pero bien? ¿Por qué no sacamos las buenas cosas del que se está hablando mal? Apúntate con este tipo de grupo de creyentes que piensa y siente como Jesucristo. ¿Por qué no juzgamos todo lo bueno en los demás para si podemos de alguna forma defenderles? ¿Por qué no hacemos de abogados, defensores y hagamos
malabarismos para encontrar algo para defender a nuestros hermanos. Y si no lo sabes, una advertencia: los que hablan mal de alguien, tarde o temprano hablarán mal de ti. A las espaldas hablan, pues a tus espaldas hablarán. No hablan bien, hablan mal, pues de ti no hablarán bien, sino hablarán mal. Así que no lo toleres. Yo tengo aquí en España, en mi trabajo de representante, un jefe que a la mínima que alguien de sus compañeros en toda España y creo que en el mundo entero, porque ha sido también representante de toda Sudamérica y de América del Norte, cuando hay alguien en el equipo que habla algo malo de otro compañero, ¿sabe lo que hace? Le dice: aguarda, coge su móvil, llama al número de teléfono de la persona de la cual se le ha hablado a él mal, le llama y le conecta y dice: mira, aquí tengo un problema, fulano de tal que tengo aquí a mi lado y que me está escuchando, a ti también, me está diciendo esto de ti. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué piensas tú? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo solucionamos? Y yo muchas veces me he admirado a mi empresa de lo bien que se llevan. ¿Sabes por qué? Bajo su liderazgo, por lo menos. ¿Sabes por qué? Porque hace esto. Aquí en España, uno de los primeros misioneros que vinieron de Inglaterra, se llama Chapman, empezó por Galicia a fundar iglesias de asambleas de hermanos hace ya 175 años. Y él tenía esta costumbre: persona que venía a él para quejarse de alguien, para hablar mal de su hermano, para juzgar a alguien, dijo: aguarda, vamos a buscar al hermano, la hermana, vamos a sentarnos, me lo repites delante de esta persona y lo solucionamos. ¿Sabes lo que ocurrió normalmente, no? No, olvídalo, no he dicho nada. ¿Cómo que no has dicho nada? Claro que lo has dicho. Vamos a llamar al hermano para que aprendas que es la última vez que vienes a mí a hablar mal de un hermano y de juzgar a un hermano. A menos que realmente hay un mal que hay que ayudarle. Y hay algo que hay que juzgar para poder solucionarlo. Hagamos esto, queridos hermanos, como costumbre entre nosotros también. Vamos a ver, el texto que nos toca es este. Ya os lo he resumido, pero lo vamos a ver literalmente. Juntos dice: hermanos, no habléis mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal fíjate ahora lo que dice, fíjate bien, habla mal de la ley de Dios, y juzga la ley de Dios. Y si juzgas la ley de Dios, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador, recuerda Santiago, y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, y espero que nos suene el resto de nuestra vida esa pregunta: ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Otra traducción dice: ¿quién te has creído? ¿Quién te has creído? Por favor, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Fijémonos en dos acciones que tenemos aquí. No
habléis mal y no juzgar. Esas son las dos acciones que tenemos que eliminar. ¿En cuánto porcentaje? Al 100%, ¿verdad? No se puede decir, pero es que hay casos, es que. Como no hable, reviento. Pues revienta, te damos un entierro como discípulo valiente que te has callado, irás a la gloria y los cielos y los ángeles te aplaudirán por haberte reventado. Pero no se te ocurra hablar mal de tu hermano. No se te ocurra juzgarlo. 100% no. Que no. Que no. Pero si tú supieras cómo, no. Es lo que dice Santiago. Y si juzgas, dice, perdona, después de eso de las dos acciones vamos a fijarnos también en las dos cosas, consecuencias que deberíamos evitar. Dice, si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez, porque estás hablando mal de la ley y juzgas la ley. Ahora, ¿a qué ley se refiere aquí Santiago? Vamos poco a poco. ¿Qué ley se refiere Santiago aquí? A ver, escucho, ¿eh? La ley de Dios, ¿qué? Los 10 mandamientos. ¿Estáis todos de acuerdo? Cuando uno interpreta un texto en la Biblia, debería leer antes y después, mirar en qué libro está. Si está en el Antiguo Testamento, donde Dios dio los 10 mandamientos, el Viejo Pacto, o estamos en el Nuevo Testamento, donde Dios nos dio un nuevo pacto, y que Jesús dijo que el resumen de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Y Santiago capítulo 2, versículo 8, define Santiago de qué ley está hablando. Dice, yo estoy hablando de la ley que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que lo que tú no quieres que hagan contigo, no lo hagas con los demás. Así que está hablando de esta ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no hablemos mal de la ley y no la juzgues, es lo que dice aquí el texto. Pero si he hablado mal de mi hermano y creo que se lo merece. Pero Santiago dice, ya, has hablado mal de tu hermano y dices que se lo merece. Pero la ley de Dios que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, te lo está prohibiendo que hables mal de tu hermano, porque tú no quieres que hablen mal de ti. Y tú estás juzgando la ley como si fuese una ley inútil, que tú puedes pasar por alto, pisotear, que no vale para nada. Lo que vale es lo que tú piensas, es lo que tú has hecho siempre, lo que tu padre ha hecho contigo, tu madre ha hecho contigo, el profesor ha hecho contigo, los demás hermanos han hecho contigo. Lo que tú piensas en tu maldad, en tu corazón, ¿qué puedes hacer? Hablar mal de tu hermano y juzgarlo. Estás hablando mal de la ley como que no vale la pena seguirla. La estás juzgando como inútil. ¿Y sabes lo que estás diciendo? Estás hablando mal de Dios, que es el autor de esta ley, es el legislador. Y estás juzgando a Dios. Y no solamente esto, sino tú quitas a Dios. ¿Y sabes quién está ahora en el lugar de Dios? Tú. ¿Pero quién te has creído? Es lo que dice Santiago. ¿Pero quién te has creído que eres? ¿Cómo se te ocurre pensar que eres Dios, el juez, el legislador, que tú puedes decidir, que puedes hablar mal de tu hermano cuando dice la palabra de Dios y cuando Dios te lo dice claramente? Que no. ¿Qué hemos dicho? 100% no, no cabe duda.
No hay que dar vueltas. Oye, en este caso puedo hablar mal. Que no te lo pienses. Automáticamente recházalo. Juzgar, no. ¿Estamos de acuerdo, queridos? Es tremendo, ¿verdad? ¿Cuándo hablamos mal de la ley? Eso, recordad. Puede ser dos hombres también, hombre, mujer, marido, mujer, mujer, marido, hermanos, los de la iglesia, puede ser trabajadores sobre el jefe, los jefes contra los trabajadores, las autoridades contra los súbditos, la gente del pueblo, etcétera, etcétera. Da igual quién es. Y cuando juzgamos la ley, eso, Einstein es el que nos mostró que es posible desintegrar un átomo. Se cree que era imposible. Tiene una fuerza tremenda y cuando se divide existe, por tanto, una bomba atómica que libera todo este potencial. Y se cree que era imposible. Einstein dijo que es posible. Y por eso en la Segunda Guerra Mundial se mandó esta bomba atómica sobre Japón. Pero él dijo una cosa, él dijo, triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Eran los tiempos también donde algunos asesinaron 6 millones de personas simplemente por el prejuicio por su grupo étnico y su relación religiosa. ¿Y sabes cuántos millones de personas estaban de acuerdo con estas ejecuciones? Y hablaron mal y juzgaron constantemente y nadie apenas hablaba en contra, hablaba bien de estas personas y les juzgaba en el sentido para sacar todo lo mejor. Cuán pocos, ¿verdad? Nosotros debemos ser de aquellos que pase lo que pase, defendamos al débil, al que se hable mal de él. Y juzguemos todo lo bueno en los demás, cuando los demás solamente juzgan lo malo en ellos. Si hay algo que está mal, nunca podemos hablar de lo mal que está. No sé si te has dado cuenta, he pegado un salto ahora a una pregunta importante, porque hemos hablado que no se puede hablar mal del hermano, que no se puede juzgar, porque si no hablamos mal de la ley y juzgamos la ley, nos ponemos en lugar de Dios. Pero entonces, si alguien ve que algo está mal en otro, no puede hablar de este mal. ¿Qué pensáis? Y sabes, ¿y qué hemos aprendido de Santiago? ¿Qué hay que hacer antes de hablar? No, antes de pensar, fíjate. Escuchar. ¿Pronto para qué? Para escuchar. ¿Y cómo puedes escuchar? Digo, esto es más importante que pensar, porque hay gente que es muy lista, muy inteligente, y son tan inteligentes que solamente pensando ya saben lo que es realmente mal en el otro, lo que hemos dicho al principio. Por lo cual escuchan solamente lo que les confirma lo que ya han sacado de conclusión. El prejuicio que ya se han formado por ser tan inteligentes, pues solamente escuchan, incluso escuchando a la persona, solamente escuchan lo que les confirme su conclusión y su prejuicio. Esto es fatal. Es una demostración de inmadurez, pero gigantesca, impresionante.
es falta de saber estar, saber sujetarse a Dios, que dice, tú no eres tan inteligente. El único omnisciente, ¿sabes quién es? Soy yo, el que te ha creado, pero no te he creado omnisciente. Te he creado dependiendo de mis mandamientos para que no te pierdas en la oscuridad, en tu maldad. Y te he mandado que seas pronto para oír, pronto para escuchar. Y para eso sé un poco valiente acerca de la persona, haz preguntas ahí sí que inteligentes, que sin ningún prejuicio tú pregunta y escucha lo que dice, pero exactamente lo que dice, no lo que tú crees que dice. Y para estar seguro que lo has entendido, repite lo que has entendido. Y cuando te dice, sí, has entendido bien, es cierto que aquello no lo hice, aunque lo prometí hacerlo, porque mi suegro se estaba muriendo en el hospital. Es cierto, lo has escuchado bien. Pero el necio lo que hace es divulga que es un irresponsable. Fíjate, me ha prometido, me he dejado tirado. Y cuando escucha al otro y le pregunta, oye, ¿y por qué no has estado ahí? Incluso es capaz de no entender. Escucha algo de hospital, de suegro, pero pero tú tendrías que haber estado ahí. Gracias a Dios que podemos cambiar, ¿verdad? Y no tenemos que seguir así. Podemos renunciar a nuestra superinteligencia y someterla a Dios. Humillarnos delante de Él para que Él nos haga realmente inteligentes. Él nos exalte a su debido tiempo, porque eso es el contexto. Y cuando Él lo haga, pues entonces seremos capaces de escuchar a nuestros hermanos. Y cuando juzgamos el caso, podemos decir, hermano, yo no sé qué es lo que te ha pasado. A mí me parece que ha estado mal lo que has hecho, pero no sé, no estoy seguro. Te lo digo sinceramente, te lo digo a ti, no lo he dicho a nadie. No he dado vueltas a la cabeza, simplemente te lo comento. ¿Cómo lo ves tú? Igual te dice, sí, tienes razón, realmente lo hice mal. Perdóname, discúlpame, y se acabó. ¿Y cuántas veces te has equivocado tú? ¿No has cumplido tú? ¿Cuántas veces has hecho mal tú? Y no te has disculpado. Fíjate, el otro se ha disculpado. Pues habla bien de él. Dile, hermano, qué bueno eres, hermano. Qué noble eres. Me has dejado hablarte, me has escuchado. No he tenido ningún momento miedo de hablar contigo. Y cuando tú me dijiste que sí, que estaba mal, te disculpaste. ¿Cuántas veces yo no me disculpé? Pero tú sí que lo hiciste. Eso sería lo contrario, lo que espera Dios de nosotros, ¿verdad? Y veo que tú eres muy responsable, porque evidentemente nuestro acuerdo es mucho menos importante para ser una persona responsable que acudir al hospital cuando tu suegro se está muriendo. Y gracias a Dios que hay gente que realmente lo ve y lo entiende así. Y es buena. Si hay algo que parece que está mal, entonces tenemos que, como los médicos, afrontarlo. ¿A que sí los médicos? A ver, hoy no está mi querida Sharon, pero nos escuchará. Pero es evidente, el médico que diga, uy, aquí un mal, pero yo, hasta que no me lo ruegan, que yo me lo enfrente, yo no quiero complicaciones, que el paciente aguante hasta que pueda.
espero que no se me muera y antes que morir se vaya otro médico que sea el responsable de su muerte, no yo, porque yo quiero tratar las cosas fáciles. Yo quiero tratar a los sanos y darles buenas noticias y no que se me enfaden cuando yo les digo que están mal, que tienen cáncer terminal, por ejemplo. Hombre, ¿qué médico sería, verdad? Y nosotros en la iglesia somos un hospital, queridos. Y todos somos mejores o peores enfermeros y enfermeras, por lo menos, o auxiliares. Algunos somos médicos porque hemos estudiado cómo se trata al hermano cuando está mal y cuando hay que juzgar cosas. Y a veces hemos tenido que juzgar a personas porque habían cometido delitos, tanto en la iglesia como en la sociedad. No los voy a mencionar, pero lo han cometido. Entonces, cuando lo pudimos evidenciar después de avisar Dios soberanamente de que posiblemente esto ocurra y por la investigación a su tiempo salió a la luz, tardamos, creo que 4 horas eran lo que tardamos para solucionar el problema y decir, aquí no puedes estar, con tu actitud no arrepentida, que no lo quieres reconocer. Lo que tú tienes, te ayudaremos. Su primo le ayudó. Al final de unas semanas antes de su muerte, se arrepintió. Nosotros oramos por él, pero hay casos muy graves. Hay casos muy sencillos. Casos de falta de cumplir obligaciones, por ejemplo, que está mal. Cuando en la iglesia hay algunas normas, por ejemplo, pues las hay que cumplir. ¿Qué no es palabra de Dios? Claro que no es palabra de Dios, no está escrito en la Biblia en ninguna parte. Pero si la iglesia ha decidido que estas son obligaciones de los miembros de esta iglesia, pues hay que cumplirlos. Y no estamos hablando de tonterías, como en algunos sitios. Estamos hablando de cosas muy, muy sencillas, digamos. Cuando una persona, por ejemplo, da clases a los niños, no puede decir, hombre, yo soy profesor, yo no necesito ningún tipo de preparación para poder dar clases a los niños, yo les entretengo un poco, les cuento un chiste, les pongo unas imágenes, les pongo un YouTube y paso el rato. No, se te ha pedido que enseñes a estos niños a amar a Dios sobre todas las cosas con palabra de Dios, con ejemplos, con ilustración. Tú el primer ejemplo te tienes que preparar y si no te has preparado, la obligación en esta iglesia es que te prepares y si no quieres prepararte no puedes dar clases a los niños. Pongo un ejemplo. Es lógico, ¿no? No es una tontería. Porque del futuro de estos niños depende que los profesores se lo tomen en serio lo que son sus obligaciones. En el mundo tú no podrías hacer. Esto es lo que quieres hacer aquí. Si tú no te preparas, se abre una sanción y te echan fuera o te llaman la atención. Porque hay obligaciones. O sea que si hay algo que parece que está mal, hay que afrontarlo. Pero también me recuerdo como mi jefe. Sí, me están diciendo algo que está mal sobre fulano y tal, llamo a fulano y tal, y nos ponemos de acuerdo, miramos qué hay, o lo que no hay, o los malentendidos que hubiera, o cómo resolverlo, y amistosamente, sin enfado, sin faltar el respeto, en ningún momento lo resolvemos, porque el mal no debe prosperar en ninguna parte. ¿Qué acciones preventivas podemos cumplir para obedecer mejor? Vamos a recordar una firme decisión de cumplir la ley de la libertad, dice Santiago.
que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no solamente esto, sino que el Nuevo Testamento nos dice, cuando Jesús había muerto por sus amigos y resucitado, dice a la iglesia, amad unos a otros, ¿cómo? Como yo os he amado. Este es un amigo, el que da su vida por los demás. Eso es un amigo. Y en la iglesia queremos ser amigos, no amigos en el sentido de que todos tenemos que saber, a ver cómo diría yo, lo más íntimo de lo que yo sé de mis mejores amigos, ni pasar tanto tiempo juntos como yo con mi esposa, ni poder estar preocupado por todo el mundo como nosotros quisiéramos estar, pero solamente con 4 amigos podemos estar tan relacionados, o con los del grupo de fe, por eso los tenemos, porque ahí sí que los tenemos más cerca. Por eso es importante estar en grupo de fe. Pero sí amigos, quiere decir no enemigos, no indiferentes. Yo sí que os puedo decir sinceramente, para mí, a todos y cada uno de vosotros os tengo como amigo. En el sentido que estoy dispuesto a dar lo que haga falta por ti. Esa debería ser nuestra actitud en la iglesia. No solamente no hablar mal, no juzgar, sino hablar bien, defender. Si hay algo mal, afrontarlo, solucionarlo, ayudar, orar uno por los otros, cumplir la ley de la libertad. Orar, eso sí que diría yo, incluso antes de escuchar a la persona, orar. Yo oraría así, sinceramente. Yo diría más o menos así. Yo diría, Padre Celestial, soy, si me descuido, un soberbio de muchísimo cuidado, además un necio que no tiene remedio, a menos que tú ahora mismo me salves y me ayudes a escuchar sinceramente, con humildad y con inteligencia, sabiduría tuya, cuando yo voy a preguntar a fulano de tal. Yo soy muy radical conmigo mismo. No tengo ninguna... No es que me desprecio para nada. Sé que Dios me ama, sé que Dios me ha cambiado, pero sé que tengo una naturaleza malvada que nunca cambiará jamás. Solo cada día la conozco un poco más. Cuán perversa, cuán mala, cuán asesina, cuán soberbia es y necia. De mucho cuidado. Así que yo me presentaría delante de Dios sin ningún problema. Decir así, Señor, ahora te pido que me garantices en el cielo que aquí en la tierra, donde tu pobre siervo está, en mi corazón, en mi mente, tomes el control y me garantices que yo sea capaz de escuchar, pero de verdad, no oír palabras, escuchar palabras, entenderlas, saber hacer preguntas, hacer más preguntas, hasta que yo realmente sepa dónde está la piedra en el zapato de mi querido hermano, si lo hay, o donde a mí, lo que a mí me ha parecido, estoy equivocado. Yo oraría así. Luego escucharía a Dios a ver lo que me dice. No a mí mismo, a Dios. Y recordaría lo que me dice. No hables mal de tu hermano. No juzgues tu hermano. Humíllate. Sé prudente. Deja que yo te exalte. Deja que yo te ayude. Yo soy el buen pastor. El pastor que di mi vida por esta persona. Confía en mi dirección. Sujétete a mí, no hagas otra cosa que lo que yo te diga, lo que yo te permito. Y si te tienes que callar, cállate. Y si tienes que hablar, no seas cobarde, habla.
pero habla como yo lo haría. Así oraría yo y escucharía a Dios que me lo repita y me lo repita las veces que haga falta. Luego apuntaría unas preguntas en mi cuaderno. Mi cuaderno es el ordenador. Que los demás no tienen acceso. En mi ordenador apuntaría unas preguntas, diría fulano de tal, pregunta 1, pensaría, ¿es inteligente? ¿Es respetuosa? ¿Tiene razón de ser? ¿Es imprescindible? Igual la borro, porque no cumple una de estas condiciones. Volvería a hacer otra pregunta. Y si hace falta, borraría 19 veces la pregunta hasta que diga, esta es la correcta. Creo que esta realmente es respetuosa, es amorosa, tiene fundamento, la puedo yo defender. Si me pregunta, oye, ¿y por qué me haces esta pregunta? Yo sabría contestar. Y creo que como tú, Señor Jesús, preguntarías. Y escucha al que debes ayudar, no del que quieres hablar mal, al que debes ayudar, ojo, no al que tú quieres juzgar, al que debes ayudar. Discierne entre opinión y obligaciones. Claro, vamos a coger el ejemplo para no coger otro. Escuela dominical tiene la obligación de prepararse, de hacer lo mejor posible. Claro, mi opinión es clara. Tiene que usar YouTube, por eso tenemos el cable abajo, que Wilson y Walter me ayudaron con César, ¿verdad? Meterlo abajo, y para eso tenemos hoy internet. Si no lo utiliza, a mí no me hace mucha gracia. Pero es mi opinión. Y aunque yo soy el pastor, y todo lo que tú quieras, es mi opinión. Esto no es una obligación, porque es obligación utilizarlo de vez en cuando sea necesario, cuando sea posible, cuando sea útil, pero hay muchas maneras de enseñar eficazmente sin el YouTube. Así que me voy a tragar mi opinión. Que yo soy el pastor, me da igual. El pastor es el que más tiene que tragar cualquier posible orgullo de creer que él puede juzgar las opiniones de los demás. Romanos 14, te lo recomiendo que lo estudies, dice así, que nosotros, en el contexto, dice que los que son líderes de la iglesia deberían garantizar que cada uno de los miembros, sea débil o fuerte, tenga la libertad dentro de sus responsabilidades y sus derechos, pues expresar su fe, sus costumbres, sus prácticas, como cree que agrada a Dios, aunque a mí no me agrade para nada. Fíjate. Y es la misma razón. Dios dice, ¿sabes por qué? Lo vamos a ver al final, queridos. Aquí. O sea que, ¿os acordáis? O sea que, ¿por qué los líderes de la iglesia tienen que aceptar que las opiniones de unos y de otros sean las que sean, mientras que lo hagan por amor a Dios y no tengan ninguna obligación en la iglesia a hacer otra cosa? Porque eso sería para todo el mundo, sino cada uno, por ejemplo, unos, pueden utilizar YouTube más, otros nada, porque ellos hacen YouTube, por ejemplo, o mandan el link. Para esto mismo, el argumento es este, para esto mismo murió Cristo, para que haya esta libertad de cada uno de vivir para Cristo, no para el pastor. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor, tanto de los que han muerto como los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará
toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, proponemos no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Romanos 14, 9 al 13. Repito eso. Hay cosas que hay que cumplir con la ley de los hombres porque el gobierno nos obliga. Hay normas en la iglesia que son importantes para la convivencia. Aquí en ese local no puede hacer cualquier cosa, sino hay límites. Cuando uno tiene un ministerio, tiene obligaciones que están por escritos o son de sentido común, y si no lo ha entendido, se habla y se tiene que acatar para tener ministerio. Pero hay muchas, el 99% de todo lo demás son opiniones. Yo soy de la opinión que hay que venir con chaqueta porque hoy hace frío. Otro viene con manga corta. A mí no se me ocurre decir nada, en absoluto, ni siquiera una broma. ¿Por qué? Porque no quiero que piense que yo me estoy fijando en esas cosas externas, sino que realmente me fijo en lo esencial, que ha venido. Qué bueno que hayas venido. ¿Qué tal estás? Estoy orando por ti, por esto, lo otro, que hay más allá. ¿Me entendéis? Ahora, muy importante. Sí, por ejemplo, ¿quién puede destruir? Porque el texto dice que hay un solo legislador y juez que puede salvar y destruir. Salvar es Jesucristo, el único que puede salvar. Dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Es que el juicio ya vendrá. No hay que adelantarlo. Hoy hay que salvar lo que se pueda, como se pueda. El énfasis es salvar. Y aquí tengo a Pedro rápidamente. ¿Qué habrías tú dicho si hubieras sido uno de estos 12 apóstoles de Pedro, después de haberte enterado que negó 3 veces a tu Señor? ¿Te hubieras callado? ¿Hubieras llorado por él? ¿No lo hubieras juzgado? Sorprendentemente, yo no lo sé, pero sorprendentemente, por lo menos es lo que Dios nos quiere demostrar de alguna forma. No hay ni una sola palabra de ningún discípulo, ni media palabra de hablar mal de Pedro. Y lo que hizo fue gordísimo. Decir, a este señor no lo conozco. Pero ni Juan, palabras hablando mal de Pedro, ni juzgando. Y cuando Jesús, a los pocos días, al tercer día, al resucitar, se encuentra con ellos, ¿sabes a quién ve? A Pedro. Pero ¿cómo no le han dado arresto por lo menos casero por, no sé, 3 veces ha negado, 3 meses por lo menos, sino 3 años? No, a todos era claro. Todos somos unos fracasados, todos somos unos que somos salvos por pura gracia. Nosotros somos pecadores. Pedro es uno más entre nosotros. Pero no se te ocurre quedar en casa, no te apartes, siéntete entre nosotros. Te necesitamos. Y tú nos necesitas. El Maestro ha dicho que estemos juntos, que estemos unidos. Y Jesús encontró a Pedro. Y Jesús no encontró ni siquiera tema delante de los demás para hablar a Pedro, tampoco.
apareció otra vez y otra vez, sí. Cuando estuvo allí al norte, en Galilea, donde empezó todo. Aparte, después del tiempo adecuado, Jesús dice, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dice? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Apacienta mis corderos, ¿verdad? Apacienta. Y Pedro fue restaurado. Hay uno solo que puede salvar. Si nos hubiéramos atrevido a hablar mal de Pedro, imagínate. Si nos hubiéramos atrevido a juzgarlo, a mandarle arresto casero, si le hubiéramos dicho tú aquí, pero en la mesa, ahí al sofá o en el suelo, ahí, haciendo penitencia. Madre mía, viene el Salvador y dice, ¿qué hacéis? Invitadlos a la mesa, como uno de vosotros. Tremendo, ¿no? Da de pensar. Ahora, Dios también destruye. Judas fue destruido y reemplazado radicalmente. ¿Quién eres para juzgar a tu prójimo? Acuérdate. Conclusión, queridos. Hablemos, pero bien. No se trata de decir, bueno, ya no digo nada. Ya no hablo de nadie. Así no meto la pata. La Biblia nunca se conforma con esto. La Biblia nunca dice, no hagas esto, ya está. No, la Biblia dice, no robes, pero trabaja para dar a los que lo necesitan. Y aquí diría, no hables mal del hermano, pero habla bien de tu hermano. No juzgues tu hermano, pero juzga todo lo bueno en tu hermano y resáltalo. No ocupe su lugar de Dios. Humíllate delante de Dios, diría entonces. Y deja a Dios que te exalte. Así que os propongo, queridos, que con eso nos quedemos. Hablaremos bien y no juzgaremos. A ver, ¿lo decimos juntos? Hablaremos bien y no juzgaremos. Como un compromiso con Dios y conmigo. ¿Otra vez? Hablaremos bien y no juzgaremos. ¿De acuerdo? No os perdáis los grupos de fe.